¿Existe algo así como el peor pecado? ¿Un pecado que sea el peor de todos? Pues así es. Sé que algunas personas no opinan lo mismo. Sostienen que no se puede decir que hay un pecado peor que otro. Para Dios un pecado, es lo que suelen decir. Opinan que ante los ojos de Dios, una persona que roba una engrapadora de la oficina comete un pecado tan grave como asesinar. Pero la mayoría de la gente sabe, tanto instintivamente como bíblicamente, que algunos pecados son claramente peores que otros. Sabemos que Dios tiene al menos tanto sentido común como nosotros. El Dios del judaísmo y del cristianismo no considera lo mismo robar en una oficina que matar. Entonces, ¿cuál es el peor pecado? El peor pecado es hacer el mal en nombre de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por el tercer mandamiento de los 10 mandamientos. Es el único de los 10 mandamientos que establece que Dios no perdonará a quien viole el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Generalmente es traducido como: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no te considerará sin culpa, es decir, no perdonará a quien tome su nombre en vano. La mayoría lógicamente considera que el mandamiento prohíbe decir el nombre de Dios sin razón aparente. De esta manera, decir «Dios, qué día agotador tuve hoy en el trabajo» viola el tercer mandamiento. Pero esta interpretación presenta un verdadero problema. Significaría que mientras Dios podría perdonar el incumplimiento de cualquier otro mandamiento, como deshonrar a los padres, robar, el adulterio e incluso matar, Él nunca podría perdonar a alguien que dijo «Dios, qué día agotador tuve hoy en el trabajo». Seamos honestos, eso haría que los mandamientos sean incomprensibles desde el punto de vista moral. Pero resulta que el problema no está en el mandamiento, sino en la traducción. El hebreo original no dice «no tomes», sino «no llevarás». El hebreo dice literalmente «no lleves el nombre del Señor, tu Dios, en vano». Una de las nuevas traducciones de la Biblia más utilizada en el mundo, la Nueva Versión Internacional o NBI, utiliza la palabra mal uso en lugar de la palabra tomar. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. Esto se acerca mucho más a la verdadera intención. ¿Qué significa llevar o mal uso del nombre de Dios? Significa hacer el mal en nombre de Dios. Y eso es lo que Dios no perdonará. ¿Por qué no? Cuando una persona irreligiosa hace el mal, no desprestigia a Dios y a la religión. Pero cuando alguien religioso hace el mal, especialmente en nombre de Dios, no solo hace el mal, sino que también provoca un terrible daño al nombre de Dios. En la actualidad existe un ejemplo de ello. Los islamistas que hacen el mal, torturando, bombardeando, asesinando, todo en nombre de Dios, le hacen un gran daño al nombre de Dios. No es casualidad que el llamado nuevo ateísmo, el gran surgimiento de la actividad ateísta, apareciera luego de los ataques islamistas del 9/11 en Estados Unidos. De hecho, el argumento más frecuente en contra de Dios y la religión tiene que ver con los actos de maldad cometidos en nombre de Dios, ya sea en nombre de Alá en la actualidad o en nombre de Cristo en el pasado. Quienes asesinan en su nombre no solo matan a sus víctimas, sino que también matan a Dios. Por eso el peor pecado es hacer el mal en nombre de la religión. Eso es lo que el tercer mandamiento nos enseña. No lleves el nombre de Dios en vano. Si lo haces, Dios no te perdonará. Soy Dennis Prager. Únase a Universidad Prager, suscríbase a nuestro canal en YouTube y regístrese de manera gratuita en prageru.com.